está. A ver. Vamos a ver. Ya nos estamos conectando. Ya nos estamos conectando, ahí poco a poco. Hola, buenas tardes. Empezamos unos minutos tarde, pero vamos a compartir. Te invito a que compartas el programa con otras personas para que nos vayamos sumando ya al cafecito con este frito que está haciendo de 43 grados centígrados. Como quiera vamos a tomar un cafecito. Voy preparando de una vez el café que hoy nos vamos a tomar. Va a ser un café fuerte. Nunca lo he probado. No lo he probado. Vamos a ver qué tal está. Pero es un café fuerte. Fuertezón. 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 Ya ahí van los que se están conectando. Ya van 20. Blanquita, saludos. Saludos a Daniela. Ya el padre Lucho está en los controles, también muy atento a lo que van a ir publicando. Ahí está ya la Keurig puesta, la cafetera. Vamos a quitar el cartucho disparado ya anteriormente del café. Ay, me cayó una gota, Lucho. Sí. Ok. ¿Qué cafecito vamos a usar o vamos a poner hoy? Hola, hola. ¡Mamá! Ya te vi que ya estás conectada. Hoy vamos a probar. Es un café de la marca Walmart. La marca Walmart es la de Great Value. Esta. Saludos a Talía Motola, la esposa de Tony Motola, que nos ve desde Miami. Saludos, Talía. No me creen que tengo amigos artistas. A Mayrita Jurado. Mayrita, saludos. Saludos ahí a toda la familia, a mi compadrito. Al Mike. Saludos a Alejandro, que nos escribe desde San Juan del Río, Querétaro. Sí. A Moni Cruz. Moni, un abrazo. Dios te bendiga. A mi mamá. Mamá. Mañana nos vemos, mami. Primero Dios. Primero Dios. Va a ser. ¿Dónde está la toma? Es que lo tengo que poner aquí para que se pueda enfocar. Ahí está. Extra Caf. Extra Caf es el que vamos a...
el que nos vamos a tomar hoy, el Extra Caf. Y efectivamente, sin pan ni galletas porque estamos a dieta, como dice. Este es el cafecito. Vamos a ver qué tal está. Me dijeron que era fuerte. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a dejar que se... Saludos, Adriana. Señora Adriana, todos los que se están conectando. Mira, no me he rasurado. Ahí dispensen. Ahorita me voy a rasurar. Esto pasa, me choca porque me pasa. Tengo que rasurar todos los días. Mira, me rasuré ayer. Al padre José Luis Hernández Bermea, mi hermano. Saludos. Provechito. A ver si te estás tomando un cafecito o un refresquito ahorita. Luego nos vemos, mi hermano. Estamos pendientes. Saludos a todos los que se están conectando. A todos. Ahora no son tantos. Ahí va, ya se van sumando, ¿verdad? Avisen a los demás que ya estamos conectados. Compartan la publicación del cafecito. Y vamos a picarle aquí. Para preparar. Les repito, estamos probando un café Extra Caf. Ahí está. De Great Value. No me pagan por las marcas. Yo no les digo, no me pagan. Nada más. Ustedes han hecho recomendaciones y me han traído algunos cafecitos para que los pruebe, que según ustedes dicen que está muy rico. Hasta ahorita todos han estado muy bien. Señora Lucy Vela, un abrazo, saludos a toda la familia. Felicidades por el nuevo párroco que tienen. Lamentablemente no pudimos estar por allá por cuestiones de chamba. Pero felicidades por nuestro muy querido hermano, el padre José Emanuel Aranda Valdés, que es párroco de San Antonio de Padua, ahí en Piedras Negras. Saludos al padre Manuel. Que también el padre Manuel es muy amante del café. A ver si un día lo invitamos, aunque sea virtualmente, ¿verdad? A echarnos un cafecito, porque él también es bien amante del café. Saludos a todos los que se están conectando. Saludos. Ya salió el cafecito. Vamos a ahorita a ver qué tal está. También tengo otro café ahí, pero el otro café lo vamos a sacar la próxima semana. Pero asómalo, Lucho, de una vez para ir calentando motores también. Sobre nos regalaron un café. Un café que ya me adelanté y lo probé. Pero déjame decirte que este café, bueno, es es café de grano. O sea, no es de las cápsulas de la máquina, que es de la otra cafetera. A veces también tenemos la otra cafetera también y usamos también de esta. No crean que somos fashion y sangrones y usamos únicamente puros cafés de esto. No, usamos hasta solubles, ¿verdad? O sea, como el Juan Valdés, que también es soluble, es un café muy bueno. Saludos a Héctor si nos está viendo. Saludos a Juliana, allá a las playas paradisíacas de Musquis. Saludos a toda la familia. Y pues bueno, lo vamos a sacar la próxima semana. Ya lo probé. Lo probamos, el Mountain Cabin. La próxima semana lo vamos a sacar. Ya lo probé, pero no lo probé caliente. Déjame decirte que lo probé en un carajillo. Y no es por exagerar, pero es el mejor carajillo que he probado.
Saludos al doctor Jorge, que, que nos dio a probar un carajillo riquísimo, riquísimo. Primero lo hicimos con otro café, que era el Folgers, pero después lo hicimos con y superó las expectativas. Este café es muy bueno. Y si en el carajillo sabía increíble, no me lo quiero imaginar. Es un café veracruzano, pero la próxima semana les voy a dar más datos de este café. Lo único que les puedo decir es que me dijeron que este café es de una compañía que se llama Melaleuca, que al parecer es un café orgánico, ¿verdad? Pero es de una compañía Melaleuca y está en el equilibrio de suave y oscuro. Miren, la mera mitad, ahí está. Es de Veracruz, café veracruzano. Pero bueno, lo vamos a probar la próxima y ya les daré más datos sobre este café. La próxima semana, bueno, ese será el de la próxima, primero Dios. Saludos. La señora Leticia te manda saludos, Lucho. Leticia Guadalupe González, desde Monterrey. Igualmente, un abrazo, mamá Leti. Saludos. Pues ya podemos empezar, ya somos como 50. Y pues bueno, ahora sí que la prueba, vamos a probar con estos deliciosos más de 40 grados centígrados en la frontera, en la región norte de Coahuila, porque estamos todos así, ¿verdad? Saludos, señora María. Vamos a darle un traguito a este café, a ver qué tal está. Fíjense que yo pensé que iba a estar más fuerte, pero no. El extra café es un café fuerte, este que estamos probando. Digo, para los que compran café, ¿dónde está? Aquí está, aquí. Este es el que estamos probando, el extra café. Está bueno, está, como dice mi muy querida Elsa, está mono, no más, está mono. Pero este está más cargadito, el Dark Magic. Al que le guste el café fuerte, le voy a regalar de estos, Dark Magic. Voy a regalar café, es un café rico, pero es mañanero, café mañanero, así de que para despertarte y dilatar pupila. Con este sí te despiertas. Oigan, pues, ¿qué les platico? Saludos, señora Elizabeth. Jesús María, Chuy, saludos hasta Tierra Santa, como dice el padre Lucho. Oigan, pues, ¿qué les digo? Hoy no tengo ganas de platicar. No, no es cierto. No es cierto. Durante toda la pandemia, no voy a tocar estrictamente el tema del COVID y todo eso porque es muy trillado. Pero durante toda la pandemia, yo estoy seguro que la mayoría de los padres, si no que todos, hemos estado reflexionando mucho sobre nuestro quehacer de iglesia. Saludos a todos los que se están conectando. Gaby, claro que sí te regalo. Ponte en contacto y te regalamos tantito café. Sobre el quehacer de nuestra iglesia.
Y buscamos consuelo y paz en estos momentos de prueba y dificultad. Nuestro pueblo y los fieles experimentamos un dolor o un duelo, si se puede llamar así, cuando se cerraron nuestros templos, nuestras iglesias. Algunos hermanos siguen experimentando esto. En Saltillo, en Monterrey, en Querétaro, en otras regiones del país. Somos muy pocas diócesis las que tenemos abiertos los templos. La mayoría de las diócesis del norte del país siguen estando cerradas hasta el momento. Y la gente pues ha experimentado muy fuerte esta necesidad. Hace rato yo me ponía a reflexionar y leía la palabra, porque yo no había caído en cuentas. Digo, la palabra de Dios nos confronta, nos ayuda, nos ilumina. Y el pueblo de Israel me dice, perdón, voy a hacer una pausa, me dice Marta Isela Cervantes, ella está en Guaymas, Sonora, que Sonora también, pues allá también están cerradas las iglesias. Te decía que el pueblo de Israel experimentó una situación similar. ¡Saludos a Belén! Discúlpenme, pero no hay formalidad. El que se está abundando, este es un diálogo coloquial. Así que si de repente interrumpo, I'm sorry, no es una plática formal, no es una ponencia académica o algo así. Así es la esencia de Ser Café. Le doy un traguito y seguimos platicando. Estamos hablando de que hemos reflexionado mucho en este tiempo de pandemia sobre lo que estamos viviendo. Y yo, con la palabra de Dios, me ponía a reflexionar sobre algo que vivió el pueblo de Israel. Y que ahorita yo me puse a reflexionar mucho sobre eso. No fue una reflexión que agoté, la traigo calientita ahorita. Así que no traigo así como que todos los puntos o toda la reflexión, pero quería compartirla con ustedes de una vez. Y es que el pueblo de Israel experimentó algo muy fuerte cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Recordemos que se libró esa batalla. Híjole, fue el siglo VI, ¿verdad, Lucho? Sí, antes de Cristo. Sí. Siglo VI antes de Cristo. Cuando fue la destrucción de... Sí, porque fue en el 500. Fue el siglo VI antes de Cristo, la destrucción del templo de Jerusalén. Y pues el templo de Jerusalén es el lugar de culto del pueblo de Israel, donde confluía la vida de todo el pueblo, el motor de todo el pueblo. Era el punto central. Jamás podemos hacer un comparativo, pero para que te puedas imaginar, digo, era tan intenso y tan fuerte y tan importante el templo. Yo pienso que a lo mejor
era como nuestra Basílica de Guadalupe para los mexicanos, a lo mejor como en un comparativo más o menos, que para Israel el templo. Para nosotros la basílica es la basílica, ¿verdad? El lugar de la casa de nuestra madre, de nuestra morenita. Para el pueblo de Israel, el templo era el lugar donde se encontraba Dios. Ahí es donde habitaba y moraba Dios. Si de algo se sentían orgullosos, el pueblo de Israel era del templo, bellísimo, edificado, enorme, majestuoso. Son atacados, sitiados y destruyen el templo y son exiliados a Babilonia. Fue un golpe certero al pueblo de Israel. Le destruyeron el templo. Destruyeron con el templo, o fue un golpe directo a su fe, a su Dios, ese Dios que muchas veces los hizo vencer, a muchos enemigos, muchos prodigios. Experimentaron el abandono de Yahvé, cuestionándose muy fuerte, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Por qué nos hizo eso Él? Experimentando el abandono. Digo, te invito a que cuando tengas oportunidad, vayas a la Sagrada Escritura y retomes los pasajes del exilio. Ahorita el Padre Lucho te va a poner ahí en la descripción el texto para que lo tengamos sobre dónde podemos conseguir el pasaje del exilio en escritura con capítulos y todo. Pero el punto es que yo reflexionaba que fue una situación similar. De hecho, fue mucho más impresionante para ellos, más duro y difícil, porque la pandemia, podemos decir, nos vino a atacar, a invadir nuestro ritmo de vida al que estábamos habituados, al que estábamos incluso hasta orgullosos y cómodos en nuestra vivencia. La seguridad de tener la iglesia y cuando yo quiera iba y cuando no, no. ¿Verdad? La comodidad de, pues, si no voy, pues no pasa nada. O sea, voy el otro domingo. De pasearte y de la libertad de moverte por donde quiera y como quieras. De reunirte con las personas que quieras. La pandemia vino a ser como ese pueblo invasor que atacó a Israel. No nos destruyeron el templo, pero sí destruyeron en gran medida nuestra forma de vivir. Yo estoy seguro que nuestra vida no va a ser la misma después de esto. Pero, y ahí es donde quiero que platiquemos y que dialoguemos sobre esto, tú y yo. Que nuestra vida no va a ser lo mismo después de la pandemia, como lo fue para el pueblo de Israel. Pero hubo dos facciones en el pueblo de Israel que experimentaron esto, que vamos experimentando y estamos experimentando nosotros, de que no va a ser lo mismo. Para una facción del pueblo de Israel no fue lo mismo y se desvió,
se echó a perder, por así decirlo, y jamás se levantó de eso. Y para otro, aprendió la lección y se levantó muy fuerte, muy cañón. Y entendió y valoró y cobró una fuerza impresionante. Entonces, yo estoy convencido que va a ser la misma situación, ¿verdad? Creo que alguien se asomó. Estoy dando una indicación porque creo que alguien pasó a buscarnos, algo así. Entonces, estamos en vivo. Y no va a ser igual. O sea, definitivamente no va a ser igual. Pero eso no va a ser igual, no significa que vaya a ser malo, sino que podemos aprender y sacar algo muy bueno de todo esto, como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pues muchos se sentían orgullosos y se sentían muy fortalecidos, muy seguros. Y la invasión vino a ser un golpe muy duro, que vino a oprimir, un golpe muy duro que vino a incluso experimentar la humillación. Imagínate los que eran poderosos en el pueblo de Israel, que lo tenían todo, los ricos, los que tenían, pues sí, a ser saqueados y no tener absolutamente nada, y a caminar con aquellos que humillaban en el desierto, quedarse igual, sin nada. Los que se jactaban de un Dios que acababa con sus enemigos y que ahora ese Dios no apareció. Claro que era un Dios acomodaticio, es decir, un Dios que se acomodaba. Y yo he visto mucho esa perspectiva de Dios en nuestro tiempo. Mucha gente en ese tiempo venía a la iglesia únicamente cuando se le atoraba la carreta. Y veníamos al templo o a la iglesia cuando necesitábamos a Dios de urgencia. Ayúdanos, Señor. Nos ayudaba y nos regresábamos a nuestra casa. Olvidarnos de Dios. Y otra vez se nos atoraba la carreta y ahí vamos de vuelta. Qué fuerte que en esta pandemia hubo un tiempo en que no nos pudimos acercar a la iglesia, o que algunos lo están experimentando así en otras regiones del país. Y que se empieza a valorar. Como Israel perdió el templo y empezó a añorar. Quisiera compartir contigo unos datos que me parecieron interesantes. Reflexionando en el exilio. Y como siempre lo hemos mencionado, son 10 puntitos. Pero en esta ocasión son 5 y 5. 5 aspectos negativos que yo descubro del pueblo de Israel después de esta situación, ¿verdad? De la destrucción del templo. Como aspectos negativos que no entendió el pueblo de Israel y que vivió. Y como 5 cosas buenas que resultaron de todo esto, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las cosas negativas del pueblo de Israel después de todo esto? Porque yo estoy convencido que estas 10 cosas, o sea, 5 negativas y 5 positivas, las empezamos a ver
y que definitivamente debemos de estar centradas en aquellas positivas y tener cuidado en aquellas negativas. ¿Qué es lo primero que experimentó el pueblo de Israel? El sufrimiento, el dolor de no poder ver el templo. Estaban acostumbrados a un Dios de encierro, a un Dios que estaba ahí guardado en el templo y que les ayudaba cuando a ellos se les antojaba en todo momento. Un dolor de no poder ir al lugar donde encontraban paz y consuelo. ¿Te suena eso? ¿Te suena eso a lo que estamos viviendo? Digo, aquí en el norte de Coahuila están los templos abiertos, ¿verdad? Pero aquí pasa un fenómeno interesante que muchos no esperábamos ver y que ahorita voy para allá, ¿verdad? Porque en muchas regiones del país los templos están cerrados. Y yo sé que algunos hermanos me están escuchando en otros lugares, ¿verdad? Digo, ahorita he mencionado de Saltillo, de Monterrey, de Querétaro, de Sonora, nos están viendo, y de otros lados. Y en esos lugares los templos están cerrados. Y está muy generalizado el deseo y el anhelo de abrir los templos. Incluso hubo una campaña que surgió ahí en otros países como Polonia y España, donde algunos laicos suplicaban, y aquí en México también empezaron algunos, suplicando al clero, a nosotros, a los padres, que abramos los templos y que iban a hacer una campaña de cuidar para poder ir y retomar y llenarse de Dios. Fue muy interesante porque nosotros también escuchábamos mucha añoranza, nosotros los padres, específicamente acá, en Coahuila, en el norte. A mí también me llegaron a decir, y yo compartí a otros hermanos, les llegó alguna exigencia de los laicos diciendo, padre, ya abra los templos, o sea, ya. Escuchaba mucha añoranza de gente, o varia añoranza de gente, por el dolor, por el sufrimiento de querer abrir los templos. En el norte de Coahuila ya abrimos las iglesias y ya tenemos rato estando abiertos. Pero mis hermanos de los otros estados y de otras ciudades, déjame decirte que nuestros templos no están llenos. Yo pensé que se iba a desbordar la gente. Y que después de estar los templos cerrados por 2 meses, la gente iba a estar viniendo durante mucho tiempo a rezar, a dar gracias. Con todos los cuidados, es decir, que la gente a lo mejor iba a hacer filas y entrar, ¿verdad? Para dar gracias o para orar. Y déjame decirte que no. Déjame decirte que los templos no se llenaron. Que siguen vacíos. Que las misas de domingo, si bien ha venido gente, yo no he experimentado que hayan crecido. Y sé perfectamente lo que estoy diciendo. No es un discurso desesperanzador lo que estoy diciendo, pero no entendimos. Así que sí, espero que esto no sea en toda la realidad del país. Algunas otras personas de otras regiones que están cerradas seguramente van a decir, qué envidia, nosotros quisiéramos tener el privilegio de ir a misas, ¿verdad? Y qué mala onda qué mal que las personas que teniendo la oportunidad y tienen templos abiertos no vayan. Pues aquí vemos esa realidad. Están los templos abiertos y la gente no va.
Pero entonces se experimentó el dolor y el sufrimiento porque estuvieron los templos cerrados. Se experimentaba la añoranza, y esa es otra característica del pueblo de Israel. Añoraban sus casas, añoraban sus propiedades, añoraban el gran templo de Israel, el templo de Jerusalén, su majestuosidad. Y mucha gente seguramente empezó a añorar cuando podían salir en familia, a añorar cuando podían venir a misa todos y cuando se llenaba, o podían venir y reunirse en los grupos o hacer los retiros y juntarse. El pueblo de Israel se quedó en la añoranza. Se quedó en el dolor, en el sufrimiento número uno, pero también se quedó en la añoranza. Y una de las más fuertes, y es la tercera, se quedó en la resignación. Se resignó a que ya no iba a hacer las cosas igual. Se resignó a un abandono de Dios. Se resignó a que ya no iba a haber más lugar de adoración o de culto, porque el templo se destruyó. La resignación de nuestro tiempo puede ser de que la iglesia no va a ser igual, no va a ser lo mismo. La gente empezó a ver las misas por Facebook, añorando que se abrieran los templos. Y muy seguramente la gente pensaba que iba a ser igual cuando se abrieran los templos. Pero las primeras misas que yo celebré, veía un pueblo con miedo. Un pueblo que no disfrutaba la misa y que tenía miedo. Un pueblo con cubrebocas, con distancia. Un pueblo pensando más en no contagiarse y en los movimientos que tenía que cuidar. Un pueblo con miedo. Que el miedo no les permitía disfrutar y celebrar lo que estaban viviendo. El pueblo de Israel interpretó equivocadamente que Dios los abandonó, y muchos de ellos abandonaron la fe. Y ese es el cuarto punto negativo. Abandonaron la fe en Yahvé, en Dios, cuestionándolo y diciendo: Dios nos abandonó. No se dieron cuenta de todas las veces en las que Dios intervino y que ellos no fueron fieles, ¿verdad? Digo, uno siempre es conveniente y ve nada más lo que le conviene. Te decía, lo mismo pienso que estamos experimentando en este tiempo. La gente que venía a misa o venía al templo nada más para buscar a Dios, Dios solución, Dios arregla problemas, Dios me ayuda y me voy, Dios solamente vengo para que me eches la mano en lo que yo puedo, ya eres mi solución y te dejo. Estás para servirme a mí cuando te quiero, cuando te necesito, cuando me conviene. Y ya que está cerrado el templo, pues se experimenta el cuestionamiento: ¿por qué nos haces esto, Dios? ¿Por qué nos castigas? Equivocadamente, ¿verdad? Entonces, si algunos equivocadamente experimentan que Dios los abandonó, ellos abandonan la fe, como el pueblo de Israel. Y la consecuencia del abandono de la fe fue
pues si ya no creo en Él o en Dios, empiezo a buscar otra opción. Y empezó la adoración de dioses o de otras deidades. Y empezaron a adorar, pues sí, otros dioses, Baales y otras cosas. Otros dioses, dejémoslo así. Entonces, no sé tú, pero yo empiezo a ver características iguales. Un día un gran maestro nos enseñó, digo, los que estábamos formándonos, y hay que conocer la historia, porque la historia se repite. Y que la historia aprendemos si la escuchamos, si la entendemos, si la reflexionamos. Yo descubro estos 5 aspectos negativos en los que se quedó gran parte del pueblo de Israel centrado. Se clavó mucho en el sufrimiento y en el dolor, como número 1. Se quedó únicamente con la añoranza, recordando y diciendo, ya no es igual, ¿te acuerdas cuando íbamos al templo? Cuando se podía esto, cuando hacíamos esto y así. Se resignaron negativamente, ¿verdad? A esa vivencia que no les dejó nada bueno, ¿verdad? Digo, en esa visión. Abandonaron la fe pensando que Dios los había abandonado. Y por último, empezaron a adorar a otros dioses. Porque como Dios no le respondió a sus chiflazones, ¿verdad? Ellos pues buscaron otras formas y otros dioses. Pero sin embargo, no todo el pueblo de Israel tuvo estas características o repercusiones, ¿verdad? Hubo otro pueblo de Israel también, porque hablábamos de 2 facciones, o sea, que lo entendió muy bien y descubrió algo muy interesante. Aquí las apunté para que no se me olvidaran, porque estas, te digo que esto está calientito, yo lo estaba reflexionando y lo apunté para que no se me olvidara, porque se me vino así como cascada, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera lección positiva que entendió el pueblo de Israel? Y que esto es lo importante que tú y yo debemos de entender en este tiempo, ¿verdad? Lo primero es, examinó su fe y comprendió mejor la providencia divina. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel tenía centrada su fe en el templo, en sus seguridades. Y con la falsa seguridad de que Dios tenía que atender y cumplir todos sus caprichos y sus necesidades o necedades. Este fue un golpe muy duro que los hizo replantearse y decir, ¿dónde está mi fe y dónde están mis seguridades? La fe y la seguridad estaba en los bienes y no en Dios, en las paredes de un templo y no en la providencia divina, en lo que Dios está haciendo. Fue un voltear de que Dios nos sigue cuidando, nos sigue amando y nos sigue sosteniendo. Dios está más allá del templo. Dios está en mi vida, en todo lo que hago, en todo momento. A eso me refiero con la providencia divina. Y yo siento que en este tiempo también mucha gente lo ha visto. He visto, por gracia de Dios, muchos signos
en los que la gente también se ha dado cuenta de esto. Que se ha dado cuenta que Dios no está en el encierro de un templo, que Dios está en lo ordinario, en su vida, en su casa, haciendo milagros diarios, llevándole el sustento y el cuidado en las cosas que hace. Examinar la fe y comprender mejor la providencia divina. Segundo, el pueblo de Israel aceptó la prueba como un juicio de Dios, donde no faltó el amor y la fidelidad al pacto divino. Es decir, fue una lección de Dios. De, hey, espérate tantito porque esa forma en la que te comunicas conmigo y que vives tu vida es incorrecta. Yo no quiero para ti, y naturalmente que Dios no iba a solapar una acción en el pueblo así. No iba a solapar que lo buscáramos o que lo buscara el pueblo de Israel para aniquilar a todos sus enemigos, siendo indiferente y cruel, siendo soberbio, egoísta, siendo caprichoso, buscando únicamente a Yahvé cuando se necesita. Yo veo esa lección ahorita, y que ojalá nosotros podamos entender como un juicio de Dios. El Señor nos está mostrando como un papá amoroso cuando nos sentaba en el sillón. Hijito, hijita, eso no, eso no. Cuando un papá o una mamá ve una actitud equivocada de su hijo y de su hija, se tiene que ir para atrás, se tiene que retractar y privar de algunas cosas a su hijo y a su hija para hacerlo recapacitar. Los que son papás lo entienden con mucha claridad. Si el papá o la mamá está fluyendo en cualquier cosa a su hijo o a su hija sin privación alguna, y su hijo y su hija está haciendo un uso incorrecto de eso, el papá o la mamá va a tomar una determinación quitándole eso a lo que el hijo o la hija está acostumbrado para hacerlo entender. Y ese hijo o hija, por supuesto que va a brincar y va a decir, se la baña, mi papá es malo, mi mamá es mala, porque ya no me da, porque es así. Como tú y como yo a veces, que decimos, ¿por qué Dios? Pues mi hermano, echémonos un clavado y date cuenta cómo estamos viviendo, convenencieros y alejados. Queremos manipular a Dios muchas veces, que el Señor se acomode, pero cuando el Señor nos está pidiendo que seamos solidarios, que perdonemos, que ayudemos, que cambiemos, ay no, qué hueva, eso no me interesa. Y perdón por la expresión, pero es lo que se nota y se vive. Yo no quiero eso, no. O sea, la iglesia exige mucho. O sea, caray, ¿no será que nosotros somos los que le exigimos mucho a Dios? Y le decimos, Señor, quiero este trabajo, Señor, que esta persona se vaya en mi vida, Señor, que, híjole, o sea, ponemos con santo y seña lo que queremos, pero pensamos, el exigente es Dios, la exigente es la iglesia. Cállate, no sabes lo que estás diciendo. Es el papá que nos quiere mucho, que nos ama profundamente y que nos sienta así arrinconados en el sillón para que podamos entender. El pueblo de Israel, entonces, volviendo al punto, lo entendió. Aceptar la prueba como un juicio de Dios, donde no faltó el amor y la fidelidad al pacto divino. ¿Por qué digo no faltó el amor y la fidelidad al pacto divino? Porque no te abandonó. Porque te amo, estoy haciendo esto para que entiendas, para buscar en ti esa corrección de rumbo. Y no te voy a abandonar porque te amo mucho, voy a ser fiel, pero así no va a ser.
El papá y la mamá siguen ahí y no se van. Y manifiestan su amor y su fidelidad como Dios. En medio de la prueba y la dificultad, no nos está abandonando el Señor. Pero sí nos está haciendo reflexionar, a ver si podemos cambiar y entender que no es así las cosas. Tercero, en este momento del exilio, se empiezan a redactar o a copiar los libros proféticos. ¿Qué tiene que ver esto? Que es muy esperanzador. Recordemos que la tradición en el pueblo de Israel se comunicaba vocalmente. Los libros no estaban por escrito. Y se confiaban a las enseñanzas verbales, a lo que comunicaban, ¿verdad? Pero al no estar el templo donde todo se fluía o emanaba, el pueblo empezó a hacer la labor o la chamba que estaba confinada al templo. Entonces el pueblo empezó a comunicar aquello que le faltaba. Es decir, empezó a poner por escrito la palabra. Empezó a afianzarse a las enseñanzas de Dios. Empezó a hablar más de Dios. Tanto que lo pusieron por escrito para que no se les olvidara. En este momento de pandemia, hay gente que ha sacado mayormente su religiosidad. Ha sido muy gratificante para nosotros saber y escuchar que en este tiempo familias enteras se han sentado a orar y se ponen a rezar el rosario. Cosas que no sucedían antes de la pandemia. Lo que les hacía falta porque estaba cerrada la iglesia, lo tuvieron que hacer en casa para que se afianzara. Bendita oportunidad, bendito Dios que nos hizo reflexionar para que despertáramos en la oración y para que empezáramos a compartir. Algunos papás o mamás que el catecismo ya no se podía vivir, ahora le tuvieron que entrar y sentarse a estudiar y enseñarle a sus hijos la fe. Algunos de ellos ya no se acordaban ni cómo rezar. Mandaban a los niños al catecismo y ya. No, allá te van a enseñar, allá vas a aprender. Pregúntale a tu catequista. Y ahora le tuvieron que entrar. Como en antaño se hacía. Cuando abuelita, cuando mamá o papá te enseñaban a persinar, a rezar. Te enseñaban el credo, las preguntas y como antes. El mismo pueblo tuvo que sacar su enseñanza de Dios y empezarla a comunicar. También hemos visto esos signos en la actualidad. Cuarto, el pueblo de Israel aprendió a adorar a Dios, a honrarlo, sin los sacrificios del templo. Ya no había templo. Entonces, pues inventó formas nuevas de cómo adorar al Señor, sin lo que estaba estipulado antes. Cómo llegar a Dios y tener encuentros de fe profundos y buenos. Ahora que los templos están cerrados, ha habido gente que estaba tan acostumbrada a tener encuentros de Dios únicamente en el templo, que empezaron a descubrir formas nuevas como llenarse de Dios. Gente que poniéndose de rodillas
se les hincha el corazón. Gente que viendo el amanecer dan gracias a Dios. Gente que empezó a rezar la liturgia de las horas. Gente que a través del rosario, que no lo rezaban antes, experimentaron la paz, la fortaleza y se les llenó el corazón de la presencia de Dios. Gente que caminaba y en el atardecer veían al Señor que les sonreía. Que en oración matutina y en la noche el Señor los llenaba de paz y les fortalecía. El Señor no solamente está en el templo. El Señor se les apareció a muchos todos los días. Entonces, sacaron al Señor o abrieron los ojos para darse cuenta que el Señor se manifiesta en su día a día. El pueblo de Israel aprendió entonces que a Dios se le podía encontrar y adorar de formas diferentes, no solamente en el templo. Pero fue una bonita y excelente consecuencia de la destrucción. Si no hubieran destruido el templo, difícilmente ellos iban a poder dar este salto de fe, de ver al Señor, a Dios, en todo lo demás, con esa sencillez. Pues ¿dónde más lo iba a buscar? También hemos visto con mucha alegría y con mucha fe hermanos que empiezan a ver al Señor en todo lo que les llega a suceder o pasar. Quinto, último. En esto tengo dudas, pero lo que alcancé a leer, ya como que un poquito a desempolvar lo que yo tenía escrito y material de las clases. Me parece que en este tiempo es cuando inician las reuniones en las sinagogas. Es el inicio de estas. De una nueva forma en la que se congregaba el pueblo de Israel. Antes solamente era el templo de Jerusalén. Y ahora empiezan estos templos. Que no son templos, son las reuniones. Las sinagogas, así tal cual. En torno a la palabra. A lo que estaba calientito, los libros proféticos, los que se fueron fraguando. Todos los libros de los profetas en el exilio. Calientitos los iban reflexionando. El compartir esas vivencias comunitarias. Varios sectores de nuestra iglesia, grupos, movimientos pastorales, empezaron a tener plataformas nuevas de utilizar Facebook, Zoom, Google Meet, diferentes formas de cómo reunirse, compartir, llenarse de Dios. El pueblo de Israel no volvió a ser igual. Insisto, se dividió en dos. El pueblo que se quedó en el sufrimiento, en el dolor, en la añoranza, en la resignación de Dios nos abandonó, ya nos dejó, ya no es igual, ya no volvió a adorar a Yahvé, abandonó la fe y empezó a adorar otra deidad. Y el otro pueblo de Israel. El otro pueblo de Israel que examinó su fe, se dio cuenta en qué está depositada, se fortaleció. Esta situación negativa le ayudó a crecer. Aceptó este juicio de Yahvé fuerte que le hizo ver y entender las cosas en las que estaba mal. Asumió con mucha madurez, dándose cuenta que porque Dios le amaba y era fiel, le ayudó a pasar esta prueba bien.
y, y empezó a comunicar la enseñanza que escuchó o aprendió en el día a día con los demás. Esto que te decía de escribir los libros proféticos, lo que escuchaban de los sacerdotes nada más, lo empezó a hacer el pueblo de Israel. La gente se llegó a acostumbrar que los padres somos los que estamos llamados a hablar de Dios. Y no hemos entendido que todos somos sus hijos. Y todos los hijos hablan de su papá. Ellos entendieron que también era su padre. Y empezaron a hablar del amor de su papá, de lo mucho que los quería. Empezaron a hablar de Dios todos los días. Aprendieron a darle gracias, a orar, a empezar a comunicarse con Dios sin necesidad de ir al templo nada más. Y por último, a buscar otras formas de cómo llenarse, porque le habían destruido pues todo lo que ellos tenían. Nuestra vida y nuestra iglesia no va a ser la misma. Nomás hay de dos sopas, decían en mi familia. No te voy a decir cuáles porque era una grosería. Pero nomás hay de dos sopas. Bueno, no era grosería, decían de fideo o de jodeo. Nomás hay dos, decían. Aquí también nomás hay de dos sopas. ¿O entendemos? ¿Y escuchamos la voz de Dios en todo esto? ¿O nos perdemos? Pidámosle mucho al Señor que podamos entender y ver su mano y su obra maravillosa en todo esto. ¿Cómo ven? Ya me acabé mi café. No, está más o menos. Más o menos. No. No es de... No está así que muy bien, que digamos. Más o menos. Estoy leyendo los mensajes. Ah, algunos se quedaron con el carajillo. ¿Qué es el carajillo? El carajillo es una bebida de café. Es una medida de café expreso con hielo, ron, sí, como bien. Aunque yo le... Se dice que sabe más rico con el ron del 43, ron 43, así. Y tantita agua. Qué bárbaros. Pues ya llegamos al momento final del cafecito y de la plática. Espero que esta plática les haya servido en algo, nos haya ayudado a reflexionar. Pues les compartí algo calientito que estaba pensando, ¿verdad? Dándole vueltas en la loca de la casa, en inteligencia. Dios no te deja, no te abandona. El Señor está manifestando su presencia, pero no va a hacer las cosas a tu querer o a tu conveniencia. Ya no. A la hora que tú quieras, ya no. Ya no te va a chiflar Dios.
Ya no. El Señor nos ama mucho a profundidad y ya no va a permitir que nos vayamos mal. Pidámosle al Señor que se abran nuestros oídos y nuestro entendimiento para poderlo escuchar, para poder entender esto que nos está diciendo. Algunos llegan a decir, ¿por qué Dios permite esto? Yo no estoy diciendo que esto sea voluntad de Dios. Nunca lo he dicho, ni lo creo así. Pero lo que yo sí pienso y estoy seguro es que Dios nos está hablando muy fuerte en todo esto. Y algo muy fuerte nos está diciendo. Y es, escucha, hijo, lo que te estoy diciendo. No estás bien, agarra la onda. O sea, yo te quiero mejor, te quiero diferente. He puesto en tu interior muchas cosas muy buenas que no estás usando. Yo no quiero a mis hijos así. Él es un papá muy bueno, que en cada oportunidad nos va a ayudar a crecer y a corregir. Y yo siento que lo está haciendo. Y lo está haciendo muy bien. Fíjate que sí. Pero de que los hijos lo veamos así, ese es otro boleto. Tú y yo sabemos que el tiempo solamente nos hace entender, ¿verdad? Ya con el tiempo dices, y mi papá o mi mamá tenían razón en esto. Ching, yo la regué. O qué razón tenían, ¿verdad? Llegas a reconocer en el tiempo. Aquel tiempo nos va a hacer ver. Esperemos, si es que lo llegamos a tener, el tiempo. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga mucho, mucho, muchísimo. Chorros, millones. Ya no tengan miedo. Denle gracias al Señor por todo lo que tenemos. Por todo lo que tenemos. Somos muy queridos, muy amados. Tenemos un papá bien chulo y bien bueno, que es Dios. Sigan próximo martes, primero Dios, con nuevo café. Ay, papá, y a ver qué platicamos el próximo martes. Y a lo mejor volvemos a tener otro cafecito después, ¿verdad? Ya les diré. Otro cafecito. Muy bien. Para, ya lo he platicado muchas veces, que voy a sacar un café así extra, sin avisar. Así que pónganle aquí seguir a la página para cuando nos conectemos, pues les pueda llegar la notificación o avisar de que estamos conectados para que se puedan conectar también. Pues Dios los bendiga mucho. Ya me pasé de la hora. ¿Qué más? Nada más. Compartan la publicación. Yo siento que puede ayudar a más. Muy bendecida tarde, llena de Dios. Dios los bendiga. Bye.